Bienvenidos, aquí estamos, somos navegantes de la noche en Radio Tiempo todo el tiempo. Qué bueno saludarles, qué bueno que estén a esta hora con nosotros. Como siempre, después de las 9 en punto, aquí estamos. Es un lujo, un privilegio además contarte que hoy miércoles tenemos en los navegantes de la noche la oportunidad de disfrutar no solamente de la música tranquila, de las historias, los consejos y las reflexiones, sino también, por supuesto, de nuestro miércoles de crianza infantil. Hoy tenemos un tema interesante, pero antes de empezar a profundizar sobre el tema y de contar de qué hablaremos el día de hoy, déjenme saludar a César Molina, que es nuestro mentor de familia, que siempre nos acompaña aquí en Los Navegantes de la Noche. César, bienvenido, feliz noche, ¿cómo estás? Gracias David, muy contento como siempre con esta gran invitación a este programa. Hoy feliz de tocar este tema, me encanta el tema de las emociones y creo que vamos a hacer un programa muy chévere. Esperamos que hoy además estén atentos, anotando, apuntando y empezando a accionar absolutamente todo lo que vamos aquí a tocar, porque hoy estamos al igual que todos los miércoles que tendremos aquí a César en vivo en cabina a través de nuestro live en arroba soy David Silva. Ahí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de la ciudad, radiotiempo.co, en la app de Radio Tiempo, 89.5 en la ciudad de Cali, y también a esta hora en vivo en nuestro live, ahí nos puede ver en arroba soy David Silva. Hay desafíos, César, que son muy grandes para uno como padre. Me meto en la lista y me involucro porque qué difícil es entender hoy las emociones de los niños. Es difícil porque básicamente es entender cómo están jugando en su propio mundo y hoy hablaremos exactamente de eso. César. Hoy hablaremos en nuestro miércoles de crianza infantil de las emociones y cómo entenderlas en un niño. Sí, David, yo te decía fuera del aire que es muy importante este tema porque yo siempre he pensado que primero los que tenemos que trabajar en el tema de las emociones somos los padres y creo que desde ahí inicia todo. Cómo nosotros nos volvemos unos duros en el manejo de las emociones o cómo Sí. nosotros gestionamos las emociones de la mejor manera porque nuestros hijos está clarísimo que aprenden es con el ejemplo más que con la palabra. Entonces creo que hay que iniciar por allí. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros internamente? ¿Cuál es ese viaje que nos estamos pegando al interior de nosotros? Que entre otras cosas es el mejor viaje que puedes hacer, ese viaje al interior de ti, para revisar cómo estás manejando tus propias emociones. Pues bien, esto hablaremos hoy en Los Navegantes de la Noche. Me emociona uno porque soy papá de una princesa y al mismo tiempo sé que para ustedes también es importante poder entender las fases por las cuales está atravesando hoy su hijo y entre líneas todo lo que cuenta cuando sale del colegio o cuando está en la universidad, cuando tienen esa conversación antes de irse, por ejemplo, tú para el trabajo o en el desayuno o cuando están cenando o almorzando, siempre hay algo entre líneas que uno puede de pronto leer de tu hijo o tu hija cuando está hablando contigo y lo que te está contando en su mundo y cómo lo está viviendo. Por eso es un gran desafío para los papás contar realmente con herramientas que puedan ayudarles a entender muchísimo las emociones de sus hijos. De eso hablaremos esta noche, así que bienvenidos a través de nuestro WhatsApp. Pueden dejarnos sus comentarios 320-6628-895. También a través de Instagram estamos en vivo, arroba soy David Silva y nos puede encontrar. Y por supuesto a través de las redes sociales de Radio Tiempo. ¿Cómo te pueden seguir a ti en redes sociales, César? Sí, me pueden seguir como arroba César Molina Mentor en Instagram, al igual que en TikTok y en Facebook como César Molina Ramírez. Pues bien, aquí estamos, bienvenidos. Somos navegantes de la noche en Radio Tiempo 89.5. Hoy es miércoles de crianza infantil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz noche. ¿Cómo nos escuchan esta noche? ¿Cómo nos ven? Bueno, les confieso que a mí el tema me atrae mucho y desde hace muchos años, eso se lo he contado a muy pocas personas, pero yo siento que de mi parte me salgo del rol de locutor de Radio Tiempo. Ya esto se lo dice David Silva. Mis 38 años y después de lo que me pasó recientemente, me hizo valorar infinidad de cosas. Al mismo tiempo trabajar muchas que todavía necesito trabajar porque sí, es necesario y es realmente justo poder hacerlo cuando han pasado sucesos como el que realmente digamos que padecí. Pero ¿a qué voy con esto? Que todos en algún momento de la vida tenemos un propósito, a todos nos alcanza la misión de sentirnos valiosos para la humanidad, de sentirnos valiosos para la vida, y en mi caso puntual ha sido el impactar a más personas.
Si bien les confieso que al inicio no lo sentía, cuando regresé aquí a la noche, no me pasaba eso, no lo sentía. Sí, con el tiempo empecé a sentir que sí estaba pasando conmigo algo. Y me di cuenta que no quiero ser, y creo que no lo soy en absoluto, ser ese locutor que te cuenta la hora, que te dice cómo está el tráfico en la calle o que te cuenta qué está haciendo Karol G. No soy ese tipo de locutor. Soy una persona, más allá de ser parte de la radio durante más de 20 años, que quiere hoy por hoy, cada que me escuches, te quede algo importante que puedas utilizar en tu vida, que puedas aplicarlo, que incluso te identifiques mucho conmigo, aunque ni siquiera en la vida nos conozcamos, pero que a través de las redes sociales o a través de la radio donde me escuchas tengas este tipo de contenido de valor. De mi parte, para mí ya es una recompensa mayor. Ese es mi propósito, el de David Silva, lejos de estar aquí abriendo micrófono cada noche en Radio Tiempo en los Navegantes de la Noche. Y por eso, en medio de esa idea de hablar de algo interesante, más allá de hablar de sexo, que digamos que me parece un tema ya demasiado tocado de mil formas y que al final tampoco es que me genere mucho valor, sí entendí como papá que hay muchas herramientas que no conocemos, que nadie nos dijo cómo llegar a ser papás, que incluso a la edad que tiene mi hija, que tiene 9 años, hay mucho que como papá que debo aprender yo. Y cuando llego a conocer, por ejemplo, a César, que es mentor de familias, es un crack en todo ese tema de ayudarnos a encontrarnos, a entender un poquito más la dinámica de una generación diferente a la nuestra, por lo menos a la mía, es valiosísimo ese aporte. Entonces, aquí lo hablábamos extra micrófono y le decía a César, ese es el propósito, llegar a los oyentes con algo diferente que jamás, por lo menos, se toque con la profundidad que lo estamos tocando hoy día. Por eso, la idea como conductor y director de Navegantes fue exactamente tener profesionales que hablaran de temas que son de todo tu interés. Por ejemplo, los lunes con Diana hablamos de relaciones de pareja, con César, que este es nuestro segundo programa y aquí se los presento, hablamos de crianza infantil y es que estoy seguro que tienes dilemas como yo también los he tenido al momento de criar a mi hija con mi esposa, sin importar si tiene 2, 4, 5, 6, 10 o 15 o 18 años, incluso más. Entonces me parece que es vital cuando llegas a la radio y tienes este tipo de contenidos, que es lo que realmente suma. Y a mí me encanta este tipo de situaciones que se presenta la vida para decir gracias, porque escuchándonos sé que absolutamente algo bueno te va a quedar y no precisamente lo que seguramente en las otras emisoras puedes encontrar. Entonces, para mí es un lujo, un privilegio que estés aquí conmigo. Te quería contar exactamente cómo arrancó este propósito de impactar vidas, porque transformo vidas y me encanta, porque a través de mi negocio digital también ayudo a mucha gente a que genere ingresos en dólares, porque realmente estoy metido absolutamente en la idea, César, de llegar a más personas, entendiendo que si Dios puso un don sobre mí en este caso, y sobre ti, por ejemplo, con el tema que tú abordas de una manera tan profesional, es porque tenemos la capacidad, uno, de aprender mientras lo aplicamos en la vida de más personas, pero al mismo tiempo que para los que hoy nos escuchan o nos ven, tengan absolutamente, digamos que la coincidencia de que estén aquí porque en algún momento buscaron ayuda y hoy la están encontrando. Así que, pues después de tanto contar de mi vida y de todo lo que me ha pasado desde que conozco a César, pues llega el tema de tocar este tipo de preguntas sobre crianza infantil. Así que bienvenidos. Mi idea es que usted pueda hoy contarnos lo que sí es la situación en casa. Es básicamente eso. Así que bienvenidos y espero que estén conectados con nosotros. ¿Cómo nos escuchan? Espero que muy bien. Espérenme. Listo. ¿Listo? Así que saludos a todos y nos vemos bien, ¿cierto? ¿Desde dónde nos escuchan? A ver, ahí nos escuchan mejor. Hola, Se corta el audio, dice. ¿nos escuchan bien? Hola, 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 hola.
Dígame cómo nos escuchan, cómo nos ven. Por aquí decía saludos desde Ibagué. Déjenme saber cómo nos escuchan. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan a César bien? ¿Nos ven bien? Porque ya vamos a hablar exactamente. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. un poco más de volumen, dice. Ahí está mi amor, sí se escucha mejor. ¡Mua! Te amo, masita. Quédate Sí, porque te esto nos va a escucho. encantar. Porque le estaba hablando antes de que te conectaras, mi esposita, que es maravilloso uno poder aprender a gestionar mucho mejor las emociones de los hijos. No sé cuántos años tienen tus hijos, si tienen 2, 4, 5, 6, 10, 15 años, pero sé que este live y este miércoles, cada que tocamos un tema de crianza infantil, estamos haciendo algo magnífico por una familia que hoy lo necesita, porque cuando pensamos en unidad, cuando entendemos a qué está jugando nuestro hijo o nuestra hija, podemos hacer la vida, uno, en su adultez, mucho más centrada, porque le evitamos que transite por heridas de infancia que, como tú decías al inicio, César, radican en las emociones que nosotros no sabemos gestionar. Y si nuestros hijos no las gestionan bien, es culpa, en parte, de nosotros que no podemos gestionarlas a tiempo. Mira que yo más que hablar de culpa con respecto a las emociones de nosotros como padres, hablaría más de la responsabilidad que el propósito de vida que tenemos como papás, nos tenemos que replantear. Si yo soy ese héroe para mis hijos, si yo soy ese personaje a seguir, esa persona a seguir, pues yo soy el primero que debo aprender a manejar mis emociones. Si yo quiero que mis hijos resuelvan de mejor manera una rabia, por ejemplo, o resuelvan de mejor manera una tristeza. Tú sabes que una tristeza mal cuidada se convierte en una depresión. Y cómo nosotros permitimos que esa depresión llegue a nuestros hijos. Quizás también somos padres depresivos. Entonces creo que el inicio de todo esto es responsabilizarnos nosotros de la tarea tan importante que tenemos al ser padres de familia. Es una responsabilidad gigante porque tenemos que entregarle al mundo personas que impacten. Así es. Así que me encanta que puedan dejar sus preguntas. Bienvenidos. Ese espacio es de ustedes. Básicamente esta idea de llegar al tema de la creencia infantil es porque estoy seguro que, al igual que yo, nunca nos dijeron cómo criar a un hijo, cómo ser papá o ser mamá. Ese es el espacio que, aunque no te va a dar 100% de las herramientas, sí te va a ayudar en un gran porcentaje que tú puedas sentirte que no estás solo sola en la situación que estás viviendo. Así que bienvenidos. Llegamos a las 9:25 minutos. Aquí estamos en nuestro miércoles de crianza infantil con César Molina, nuestro mentor de familia, porque a propósito hoy estamos hablando de las emociones. Me encanta saludar a muchos que están conectados con nosotros y que nos han dejado un mensajito. Pongan corazoncito en el live para saber que están a esta hora presentes. En arroba soy David Silva es nuestro live, hoy miércoles de crianza infantil. César, estamos hablando de un tema importante, las emociones. Sin importar, digamos, la edad del niño o la niña que hoy, digamos, está atravesando el crecimiento, su fase de desarrollo. Digamos que uno va notando que van creciendo y conforme van llegando nuevas conductas. ¿Qué desafíos se presentan hoy para un papá que está a la deriva por no entender muy bien cómo llegar a entender lo que el hijo está sintiendo, porque además no sabe qué emoción específica está atravesando? Esa pregunta que me haces es muy importante porque inclusive hoy estuve en una conferencia en un colegio aquí de Cali y los papás tienen un concepto dicen que los niños, los chicos de cristal. Y resulta que ese concepto se tiene precisamente porque no entendemos muy bien lo que está pasando. Nuestros hijos tienen la oportunidad hoy de expresar sus emociones, cosa que no podíamos hacer quizás nosotros en nuestra infancia. Les hemos permitido nosotros que ellos expresen sus emociones, que sientan. Y quizás el que los chicos tengan esa oportunidad hoy nos hace pensar que son frágiles. Y yo siempre le digo a los papás, no son frágiles. Lo que pasa es que hoy les estamos permitiendo que ellos sientan, que ellos puedan expresar si están tristes. Y cuando están tristes no tengamos que nosotros decirles, pero ¿cómo vas a estar triste si tu nevera está llena, si tienes todo, si estás en un buen colegio? O sea, todo lo que nosotros quizás nos decían también en nuestra niñez,
Hoy no, hoy yo me puedo sentir triste teniéndolo todo. Simplemente es cómo se afronta esa tristeza. O sea, ¿qué te hace sentir triste? Si tu hijo quiere callar un rato mientras expresa su tristeza, pues permítele que lo haga. Permítele que esté triste un rato. Cuando tú estás triste, te provoca o te hace reflexionar muchas veces y esa reflexión te lleva a tener otros resultados. Entonces, el reto es que los papás entiendan que es importante que los chicos puedan manifestar sus emociones, que si quiere llorar, que llore, que si quiere sentir rabia, que sienta rabia, pero ahí es donde estamos nosotros en el acompañamiento para decirle de qué manera puede hacerlo. Además, como te decía al principio, el ejemplo que le estamos nosotros brindando cuando quizás también nos da rabia, o de qué manera nosotros como padres resolvemos una tristeza, por ejemplo. Entonces creo que el reto es mirarse hacia adentro también, pero permitirle a ellos que puedan transitar esas emociones. Y mira que hablando exactamente del reto que puede incluso llevarnos a sentir empatía por la emoción que puede sentir nuestro hijo, nuestra hija, entender un poco, ponernos en sus zapatos para poder descifrar un poquito más con más éxito qué es lo que está sintiendo. De hecho, hay un oyente que me deja y nos deja ahí la pregunta, nos deja un comentario a través del live en @soy David Silva, estamos en vivo en nuestro miércoles de crianza infantil. César dice: Natalia, hace poco me entregaron el diagnóstico de TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Okay. Dice, ese me lo entregaron de mi hija y estoy muy asustada porque no sé qué hacer frente al manejo de sus emociones. Sí, es una pregunta fuerte porque, bueno, de hecho te digo que es un trastorno que inclusive siento que muchos de nosotros lo pudimos haber tenido y nunca nos lo diagnosticaron. Ahora que se escucha tanto hablar de esto, es que nos damos cuenta que de verdad es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Yo, por ejemplo, para este tipo de casos, sí siempre les digo, hay que buscar un especialista que pueda ayudar a estos padres porque aunque tienen ese déficit de atención, eso no los limita para nada. De hecho, hay muchos famosos que lo tienen, Will Smith, hay muchísimas personas que han tenido este trastorno y pienso que nosotros los padres debemos prepararnos para este tipo de situaciones y por eso estamos en todo este tipo de programas, escuelas de padres, porque aunque tengan ese trastorno, seguimos trabajando en nuestras propias emociones. Yo siempre les digo a los papás, primero trabaja en tus emociones, gestiona tus emociones, para que cuando tú aprendas a manejar tus emociones, le puedas ayudar a tus hijos, tengan este síndrome o no lo tengan. Entonces creo yo que en este caso, a la oyente que nos escribe, le invito mucho a investigar, a leer, a decirte que ese trastorno no es una limitante. De hecho, como dije ahorita, muchas personas famosas lo tienen y han sabido llevarlo. Inclusive muchos de nosotros podemos haberlo tenido y hemos seguido adelante. O sea que creo que no cambia mucho en el tema del manejo de las emociones, pero sí nosotros los padres tenemos que seguirnos preparando mucho para volvernos unas personas que gestionamos muy bien nuestras propias emociones. Eso es importantísimo. Creo que el punto de partida para un papá o una mamá es como, por ejemplo, César, yo siento que o choco con mi hijo o choco con mi hija y no entiendo la emoción por la que está pasando y yo digo, pues yo siento que no estoy haciendo las cosas mal, pero uno como papá se plantea el fomentar un ambiente seguro para que los hijos puedan comunicarle a uno de forma mucho más asertiva y clara lo que están sintiendo, como uno de papá, porque uno no puede obligar a un hijo que le cuente absolutamente todo. El hijo debe sentirse en la capacidad de poder sentir comodidad hablándole al papá de un tema o hablándole a la mamá de un tema en específico. ¿Cómo uno puede fomentar como papá ese espacio? Sí, hay unos pilares muy fundamentales para ese tema y es, por ejemplo, la comunicación, la confianza, la empatía. Yo creo que estas tres cosas que acabo de decir y el respeto, esas cuatro cosas que acabo de decir son muy importantes, pero me quiero centrar un poquito en la comunicación. La comunicación tiene varias claves y hay una que es la escucha activa. ¿De qué manera tú escuchas a tu hijo? Cuando hablamos de estos temas en conferencias o en lives o en cursos, yo siempre le pregunto a los papás, ¿cómo escuchas tú a tu hijo? ¿Con el celular allí o estás con la radio prendida o estás con el televisor o realmente
te centras en tu hijo, en lo que te está contando, te metes en la película de tu hijo. Qué importante es meterte en la película de tu hijo. Tu hijo va a contar muchas películas que son propias de su edad y que quizás para ti pueden parecer ridículas o qué pereza, o sea, eso son cosas de niños, no, son cosas realmente importantes para ese niño de esa edad. Y meterte en la película de ellos es tan bacano porque ellos sienten que te conectas. Hoy mi hijo me contaba, hoy había en el colegio había algo sobre la ciencia y la robótica, y entonces él llegó a contarme, papá, ay, fíjate que probé hielo seco, bueno, una cantidad de cosas, y yo decía tan bacano, pero yo no, de pronto no lo hice, y yo lo escuchaba y yo decía, "Ah, chévere", y yo le preguntaba más cosas, ¿y qué? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Y tus amigos qué hacían? No, pues qué tal amigo y tal. Entonces, cuando tú te metes en la película de ellos, ellos sienten que te interesa lo que está pasando con ellos. Y al interesarte tú en lo que está pasando con ellos, se conectan. Yo te garantizo que si tú te películas con tu hijo, él va a conectarte contigo sí o sí. Pero eso es un proceso, porque si nunca lo has hecho y lo vienes a hacer al otro, por ejemplo, ahorita después de escucharme, vas y lo despiertas y le preguntas, ve, contame qué pasó, pues así no funciona. Esto se va ganando, sí, esto se va ganando, pero creo que el secreto de todo esto que estamos hablando es la escucha. Dicen que el mejor orador es el que mejor escucha, no el que más habla. Entonces, en las conversaciones con nuestros hijos, no tanto es hablar nosotros, sino permitir que ellos hablen. Cuando tú empiezas a abrir esa brecha de la conversación y de la confianza, tu hijo va a empezar a contarte muchas más cosas y eso va a hacer que te conectes con él y te pueda expresar, por ejemplo, papá, me siento mal porque pasó esto en el colegio. ¿Por qué hablo del colegio? Porque es la vida de ellos. ¿Cuántas horas está tu hijo en el colegio? 8, 9, no sé, a veces hasta más horas. Entonces, todo lo que sucede en su vida ocurre en el colegio, en la mejor etapa de la vida. Y es maravilloso que tú puedas entender hoy, digamos que ponerte a pensar qué fue lo que te contó tu hijo. Aquellos que, por ejemplo, tienen el placer de ir a recoger a sus hijos del colegio, hay una maravillosa oportunidad de poder saber qué les pasó a su hijo en el colegio, porque los que van de ruta, digamos que ahí se les va quemando la memoria de poder contar de la forma ansiosa que lo hacen cuando salen del colegio. Pero en mi caso, por ejemplo, yo la recojo a María Antonia, mi hija, tiene 15 minutos, bueno, de los cuales no me gasto ni 2 minutos porque básicamente el colegio está muy cerca del apartamento, pero salimos y me va contando y dele, y me cuenta y el compañero, y el descanso, y el partido, y el profesor, y no tenemos tiempo ni siquiera, llegamos al apartamento y seguimos hablando. Entonces, al final, que aprovechen esos 15 minutos también les ayuda a conocer un poquito más qué está viviendo su hijo, y eso puede incluso llevarlos a pensar, por ejemplo, lo que decía por aquí Pao 2 Soles 1 en @soy David Silva, estamos en live en Instagram, hoy en nuestros miércoles de crianza infantil, dice, ¿cómo maneja uno el cambio de emociones de niños a adolescentes? Hay muchos cambios emocionales que en cierto momento se vuelven difíciles de manejar. Sería buenísimo que en el siguiente bloque más bien habláramos exactamente de esas fases en las que los hijos van cambiando su forma de pensar y de sentir y cómo nos sentimos confrontados, porque así como ellos evolucionan en sus cambios, nosotros, imagino yo también, César, debemos también que empezar a actualizar un poquito el chip porque ya nuestros hijos van creciendo y no podemos seguir teniéndolos como los bebés, aunque queremos que no crezcan más, que sean los bebés de la casa, ellos van creciendo y van adoptando formas de pensar diferentes, mucho más maduras. Sí, y lo primero que hay que entender, por ejemplo, es que hay unos cambios, ¿sí? Lo que pasa es que si no los estudiamos y no los sabemos, pues nos cogen por sorpresa, porque no, se nos olvida mucho la etapa de nuestra propia niñez o de nuestra propia adolescencia. Entonces, como no nos acordamos muy bien de eso, estos cambios nos toman por sorpresa. Por eso este tipo de capacitaciones, este tipo de programas, lo que nos hacen es decirnos, ven, van a haber unos cambios. Empezando por el que hablamos la semana pasada. Tu hijo a los 9 años es preadolescente. ¿Cómo así? Muchos papás, o sea, no lo entienden. Alguna vez en una reunión de amigos, pues uno en las reuniones de amigos no habla mucho de esto, ¿no? Y más cuando no se conoce muy bien con la gente que está allí, a veces llevan otras personas que uno no conoce. Y yo no sé por qué alguien preguntó algo y yo dije, a los 9 años se vuelve, ¿tu hijo cuántos años tiene? Y él me dijo, recuerdo que me dijo 10, y le dije, tu hijo hace un año es preadolescente. Y él me decía, ¿y por qué estás hablando de eso? Él no sabía muy bien qué hacía yo. Y empecé a contarle, y él me dijo, se tuvo que pasar él era un papá, se tuvo que pasar de puesto, se hizo al lado de mi mesa y me contame porque, claro, yo estoy notando muchos cambios que no sabía. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que van a haber unos cambios. Por ejemplo, que es inevitable que tu hijo se quiera encerrar en su cuarto.
O sea, llega un momento en que ya quiere estar allá. Es su privacidad, es su espacio. Y nosotros no estábamos acostumbrados a eso porque todo el tiempo estaba viendo televisión con nosotros, porque todo el tiempo quería que yo estuviera con él. Pero va a llegar ese momento y cuando llegue tienes que estar preparado. Entonces lo mismo pasa con las emociones. Yo te pregunto, ¿cuántas emociones tú tienes al día? O sea, ¿cómo cambias tú de emociones en el día? Si tú como adultos lo haces, porque lo hacemos, ahora cuántas cosas van a ocurrir con los hijos. Cuando son niños, pues pareciera que todo el tiempo están felices. Y de verdad están felices. Pero cuando llega esta edad, pues ahí se están preguntando muchas cosas, están construyendo ese próximo adulto. Entonces lo primero es reconocer que hay unos cambios que son inevitables y que vamos a tener que afrontarlos y vivirlos. Pues bien, ya venimos a hablar exactamente de esos cambios y por supuesto para que ustedes se vayan conectando a través de nuestro WhatsApp 320-6628-895 y a través de nuestro live, ahí puede dejar comentarios, preguntas, si usted está sintiendo que hoy necesita sí o sí entender las emociones de su hijo o su hija, aquí le damos la bienvenida para que lo pueda hacer en nuestro miércoles de crianza infantil. Aquí estamos, David Silva, César Molina, en los navegantes de la noche de Radio Tiempo 89.5 todo el tiempo. Me encanta, estoy fascinado, primero que todo porque siempre he pensado que hablar sobre cómo entender a los hijos pues es más importante, un poquito más importante en otra área que hablar exclusivamente de sexo. Con el respeto, el cariño que me merece Flavia Dos Santos, a quien quiero mucho, que está aquí en el live. Pero quería contarles, por ejemplo, que Ana Milena, por ejemplo, César dice lo siguiente. Buenas noches, soy Ana Milena. Quiero preguntarle y tengo algo específico. Tengo una niña de 7 años, ella se está portando mal en el colegio, no hace caso y cuando hay exámenes no quiere trabajar. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo, lo- lo primero que yo te diría es, ¿qué está pasando en casa? Siempre es muy importante analizar lo que está pasando en casa, qué cambios hay en casa, cómo está ocurriendo todo. ¿Están en medio de una separación o quizás están teniendo algunas dificultades los papás? O sea, ¿qué está viviendo esa niña en ese hogar? Porque todo el tiempo pensamos que todo está bien, ¿cierto? Y que nuestros hijos no se están dando cuenta de las situaciones que están ocurriendo en el hogar. Pero realmente a los 7 años, pues es todavía, digamos que ni siquiera ha llegado a la preadolescencia y ella quizás está observando algo que no le gusta en casa y esa pequeña rebeldía que ocurre en el colegio es una voz de alerta. Sí, es una voz de alerta como familia para, bueno, revisar qué está pasando. Lo primero que hacen en un colegio cuando está pasando esto es que llaman a los padres y los citan con el psicólogo. ¿Sí? Y el psicólogo la primera pregunta que le va a hacer es, ¿hay algún cambio? ¿Está ocurriendo algo en casa? ¿Están bien ustedes dos? ¿Viven juntos? ¿O eres mamá soltera? O sea, todo esto tiene que ver porque al final, como te decía fuera del aire, todo recae en nosotros. No a través de la culpa, sino a través de la responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad con respecto a las cosas que están pasando en mi hogar? ¿Será que soy una mamá que llega a las 7:30 de la noche y alcanzo solo a estar 10 minuticos o 15 minutos con mi hija? ¿O será que yo soy de esas mamás o papás que llego y es a echar a hablar y a cantaletear y no tengo ese espacio para hablar con mi hija? Algo está ocurriendo. Yo diría que no es que sea anormal, pero normal, digamos que lo normal, entre comillas, porque hoy en día no sabemos qué es normal y qué es anormal, es que un niño o una niña de 7 años pues se comporte bien en el colegio. Es cuando no se están comportando bien, realmente están llamando la atención de sus padres. Y esto ocurre en cualquier etapa del colegio. Hijo que se esté comportando mal en el colegio es hijo que está requiriendo una atención de sus padres, ya sea de su mamá o ya sea de su papá. Entonces habría que entrar a analizar qué está pasando en casa. Por eso, digamos que cuando hacen este tipo de preguntas, pues digamos que no hay una respuesta exacta, pero sí siempre es, por favor, revisa qué está ocurriendo en casa, cuáles son las situaciones que están hoy viviendo en ese hogar. ¿Sabes qué? Te voy a poner un caso. María Antonia es la niña para mí más inteligente de lo que yo llegué a pensar que fuese. María Antonia es demasiado comprometida con el colegio y con su estudio y es demasiado, o sea, es demasiado disciplinada, tanto así que incluso en medio de la pandemia hay días en que ella tenía que cuidarse, o sea,
amanecía o con tos o con un tema viral y ella quería sí o sí ir al colegio, no le gustaba faltar, no le gusta faltar al colegio. Pero entonces ella es tan dedicada a su estudio que el resultado no es otro que sacar sus mejores notas. 10 en absolutamente todo. Pero cuando saca 9 noto yo, aunque no nos lo cuenta ni Angélica ni a mí, como esa frustración de, ¿será que el 9 está mal? Y me puse a pensar que así, seguramente como María Antonia, porque la hemos acompañado y le hemos dicho, no te preocupes, porque más allá de la nota es cómo te sentiste tú en el proceso, qué tanto aprendiste. Más allá de que hoy sea un 9 y no un 10, ¿dónde fallaste? ¿Qué crees que de pronto puedes hacer mucho mejor para que la siguiente vuelvas a ser una niña 10? No presionarla porque uno siente que en algún momento de la vida uno sintió esa presión de los papás porque uno se fuera por un camino específico donde ellos quisieran que uno transitara. Entonces, obviamente uno sentía la presión de los papás, tienes que estudiar esto porque sé tú tienes que en la vida ser exactamente este tipo de persona. Y uno sabía que tal vez uno no tenía la pasión para poder hacerlo. Entonces, me identifico tal vez con muchos que sientan hoy esa frustración de los hijos o sentir que de pronto como papás estamos presionándolos constantemente a que sean excelentes estudiantes y tal vez en el caso de tu hijo todavía le cueste más, entonces el estudio no lo ve con esa disciplina del amor y la felicidad que me produce ir al colegio, sino tengo que levantarme al colegio porque mi no, mamá se enoja conmigo, me va a cantaletear, me va a pegar, me va a regañar. Entonces voy con la tristeza y con la rabia al colegio y empiezo a verlo de una manera negativa. Mm. Más o menos como el caso que te quería contar. David, mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, utilicé algo cuando, o la mamá de mi hijo y yo utilizamos algo cuando Simón empezó a estudiar, y es que le decíamos siempre tres cosas. Disfruta tu colegio, ve y disfruta tu colegio, ten una buena convivencia, y realmente no es la nota, porque cuando tú dices, o mi hija es una hija 10 o mi hijo es un hijo 9 o mi hijo es un hijo 8, realmente volvimos la educación numérica cuando debería ser más cualitativa y no tan cuantitativa. Yo te garantizo que una persona que saque todo el tiempo 10 no va a garantizar siempre que sea el mejor profesional, y creo que eso han habido debates a raíz de eso. Inclusive dicen que el chico que no le va tan bien, posiblemente más adelante pueda estallar en alguna cosa. Entonces, creo yo que la presión existe desde nuestra propia crianza, desde las programaciones que traemos del pasado. Para los papás todavía, y yo me aterro de esto que voy a decir, pero para los papás sigue siendo más importante lo académico cuando es más importante el tema de valores, el tema de lo artístico, de explorar esa parte artística, esa parte deportiva. Y por eso yo nunca le hemos exigido notas a mi hijo, y aunque no se las hemos exigido, él mismo ha llegado con buenas notas. Y cuando entregan los boletines de notas o el informe, yo siempre pregunto por la nota de convivencia, que es donde yo realmente me doy cuenta cómo socializa él. Y lo más importante es eso, cómo socializan tus hijos frente a muchas situaciones que ocurren. Entonces creo yo que de una u otra manera nosotros, con la forma con comentarios que hacemos, con las maneras en que nosotros hablamos con nuestros hijos, sin querer los presionamos para que ellos sean ese número 10 que al final no dice nada, porque vos puedes agarrarte a estudiar toda la tarde y, ¿verdad?, sacar un 10, pero estás estudiando, como dijiste ahora, lo haces con amor, o es chévere, o simplemente lo haces por resaltar y decir a tus papás, soy la mejor o soy el mejor, Por hacer sentir bien a los papás. por hacer sentir bien a los papás. Eso, creo que ese es claro, los chicos se cargan desde niños con eso. Vamos al aire. Okay. Hasta que me olvides, música de Luis Miguel en tu Radio Tiempo 89.5 todo el tiempo. Bienvenidos a los que van llegando a la sintonía de Radio Tiempo. Hoy estamos en miércoles de crianza infantil y de 9 a 10 de la noche tenemos hoy un tema maravilloso y son las emociones. ¿Cómo entenderlas en los hijos? No, es que tenía, ahora que me doy cuenta, no tenía. Y estoy Sí, sí, no, estoy sin audio acá, no, dale, ya. en los audífonos. ¿No tienes nada? No, Ya, si allá no lo bajaste. no. A ver.
No, yo no he movido acá. No, se quedaron mudos. ¿Sí? Sí. Llegamos a las 9:47 minutos. Por supuesto, aquí estamos. Feliz por este buen recibimiento. Es nuestro segundo programa de crianza infantil y hemos conectado a una comunidad que se interesa. Y así como, por ejemplo, en los navegantes de la noche están interesadísimos en saber sobre las relaciones de pareja y explotamos a todo dar que hoy seas una mejor persona dentro de la relación de pareja, también explotamos muchísimo el crecimiento personal cada jueves. Y este tema, para los que son papás o se están preparando para ser papás, pues también es un tema muy importante que cabe realmente resaltar hoy. Si tienes un hijo o hija de 5, 6, 7, 9 años, desde los 9 años están siendo preadolescentes, calculen esto, y ya una niña o un niño adolescente también. De hecho, me contaba una profesora que me decía, me interesa muchísimo el tema, qué significa exactamente el diagnóstico del TDAH, que es el síndrome de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, para que lo tengas presente, por supuesto, porque es profesora de primera infancia. Saludo, por ejemplo, a muchos que nos dejan su mensaje. Por ejemplo, Cristian César nos dice, ¿qué recomiendas para un adolescente de 13 años? Ha tenido muchos, muchos cambios. Bueno, precisamente eso, que va a tener muchos cambios, o sea, y hay que prepararse porque vienen más cambios. Recuerden siempre que los chicos en la adolescencia están construyendo su adultez, es decir, que están identificando sus propios gustos, sus propios criterios, su identidad, o sea, quién es, está creando su propia personalidad, es decir, que está creando ese adulto del futuro. Por lo tanto, van a haber muchos cambios. Inclusive hay muchas cosas que le huelen a niño y no le gusta. Recuerdo que una mamá con la que hago mentoría me decía que ella seguía a las amiguitas y amiguitos de su hijo en sus redes sociales para saber pues cómo se movía el tema. Y entonces el niño le decía, el chico le decía de 3 12 años, le decía, mamá, por favor, borra todas las fotos de cuando yo estaba niño porque ya mis amigas están viendo tu perfil y están viendo todas esas fotos allí. Yo no quiero que me vean cuando era niño. Entonces, claro, ellos no quieren saber nada de la niñez y posiblemente ese plato que era el preferido de la niñez no va a ser el plato preferido de la adolescencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Cristian, es darte cuenta que sí, hay cambios y vienen muchos más que son propios de su edad y que los necesita para poder cultivar ese próximo adulto que nosotros estamos entregando al mundo. Entonces, prepararse para cambios, documentarte mucho, leer mucho y bueno, y aprovechar este tipo de espacios para aprender un poco más. De hecho, pues, yo, por ejemplo, te confieso que mi hija, digamos que para fechas especiales, tiene un teléfono que yo bueno, que mi esposo y yo tenemos como control, pero cuando tiene ese teléfono, pues inmediatamente nos escribe a Angélica, mi esposa, o a mí, y algo que me tiene a mí, y se lo he dicho siempre a mi esposa, es que me tiene tan sorprendido que María Antonia, 9 años, César, tú te muestro ahorita extra micrófono las conversaciones que tengo con mi hija, es una hija de 13 años. O sea, me escribe como una hija de 13 años. ¿Y por qué te lo acabo de contar? Porque alguien me dice, extraño mucho a mi hija como niña. Yo le digo, yo cuando la despierto le digo, buenos días, mi chiquitín. Y le doy besos y la apapacho cuando la despierto para ir al colegio. Pero cuando me escribe por WhatsApp, no me siento con una niña de 9 años. Me siento con una niña de 13, 14 años por la forma en cómo escribe. Y obviamente uno se da cuenta que los hijos van creciendo, o sea, en un parpadeo de ojos, te das cuenta que tu hija de 2 añitos ahora tiene 8, que cuando menos piense está celebrando los 15 años y cuando menos te des cuenta ya está queriendo independizarse y queriendo hacer su vida por su propio lado. Así que es importantísimo, uno, para mí, por ejemplo, César, que no se pierda ninguna etapa de sus hijos, que ustedes puedan ser papás presentes, porque al final, qué lindo, más allá de que usted hoy tenga esa adicción al trabajo o no le puedas dedicar tiempo, el primer error es pensar que con el dinero que tienes y por el que estás trabajando pueda suplir los vacíos de un hijo o una hija que pide simplemente a sus papás presente, a sus papás hoy en un abrazo, en un beso, una caricia, en que puedan salir juntos, siquiera una media hora al parque a jugar un partido de voleibol o un partido de baloncesto o fútbol, o que incluso puedan ir a una película entre semana que el miércoles y jueves es a mitad de precio, que el fin de semana puedan darse el tiempito de hacer exactamente un plan de familia.
pero muchas veces los hijos no están pidiendo que les den regalos costosos, sino que están pidiendo tiempo de calidad, que esa es otra manera de poder entender por qué la respuesta a las emociones que no todo el tiempo entienden los papás, de por qué han cambiado tanto. Quizá realmente en medio de lo que hoy están reaccionando nos están queriendo decir algo que todavía no hemos podido entender. Sí, yo pienso que nos hemos perdido, bueno, yo no me voy a incluir porque afortunadamente he podido estar en todos los momentos de mi hijo y bueno, y el creador me ha dado la oportunidad de poder manejar mi tiempo y de poder estar con mi hijo en todos los momentos. Ayer estaba en una presentación artística de su colegio y yo decía, yo le daba gracias a Dios, decía, "Ah, gracias por poder hacer esto, de poder darme este espacio de venir a verlo en su presentación y veía muchos niños o varios niños que los papás no podían ir por sus trabajos. Y cuando tú estás tan cerca de tus hijos, David, tú no notas los cambios. O sea, esto que te estoy diciendo es, no sé si va a causar polémica en el programa, pero cuando tú estás muy cerca de tus hijos, tú no vas notando tantos cambios porque estás allí, ¿sí? Y vas allí, 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 y no notas tantos cambios como los hay porque has estado montado en la película, como te decía en la emisión de hace rato. Has estado en las películas de él y de ella, y entonces esos cambios a mí me parecen, bueno, claro, yo trabajo en esto y dirás, no, pues es que él trabaja en eso, para él es normal, posiblemente sí, pero entiendo muy bien de que están creciendo. Y por eso lo que decías ahora, yo también despierto a mi hijo dándole beso y todo. Llegará un momento en que me dirá, ay papá, no, ya no me desperté así, y listo, yo tendré que entenderlo. Llegará un momento en que me diga, ay papá, es que hoy no quiero que veamos la serie juntos, me la quiero ver solo, listo. Entonces es empezar a entender que ellos necesitan despegarse de nosotros, David. Necesitan, es necesario que se despeguen de nosotros un poco y se empiecen a unir más a sus amigos. Llega un momento en que ellos, no es que nos reemplacen, pero empieza ese grupo de amigos que es como un grupo de apoyo para ellos a ser muy importante en la vida de ellos y necesitan despegarse de nosotros. Eso es una realidad. Y si tú te devuelves a tu infancia, te vas a dar cuenta que tú también lo hiciste. Tú también te despegaste de tus papás. Entonces es entender que hay que dejar un poquito el apego y algo que le dije yo a los papás en esa conferencia hoy del colegio, les dije, los hijos son prestados, eso suena, las mamás lloran, nosotros lloramos, son prestados, nos los prestaron para guiarlos y entregarlos al mundo, porque nuestros hijos son del mundo, ¿sí? Nuestros hijos ya no son de aquí, si vivimos aquí en Cali, no son de Cali, ellos son del mundo. Por eso tienen amigos en Filipinas, en Australia, en China, en Japón, todos hablan inglés, así nos tienen un colegio bilingüe, aprendieron a hablar inglés todos, algunos hablan japonés, o Sí, sea, estamos en otro cuento, entonces los papás tenemos que ser papás muy modernos, ¿oís? Creo que ahí está la clave también, papás de hoy, creando hijos de hoy. Ahí se me salió el bayuno. exactamente. No, mira que incluso a propósito de lo que decías de lo que hoy pudiste dar a conocer en el colegio, dice por acá María Juliana Rivas Triana, qué bendición hoy escuchar a César en la escuela de padres del colegio de mis hijos y qué bendición, muchísimo conocimiento. Por acá dice Pau, es verdad, pero para uno como mamá es difícil esa situación. Mis hijos son mellizos, niño y niñas, tienen 14 años y son súper diferentes. Extraño su niñez. Por acá dice, bueno, Virginia, gracias por la invitación. Me conecto desde Estados Unidos. Saludos para ti, Virginia, para todos los que también están conectados a nuestro live, porque hay un montón de mensajes y muchos papás hoy entregados 100% de forma consciente a tener una mejor comunicación con sus hijos. Hoy hablando de las emociones y cómo entenderlas en los hijos, en los niños, en las niñas, a través de arroba soy David Silva y estamos en vivo en nuestro live. Y ya para cerrar este live bonito de crianza infantil, César, hablábamos extra micrófono que hoy como padres tenemos ese desafío de no llegar a entender a los hijos y mucho más a las emociones desde las palabras, porque si no nos entendemos, no lo podemos hacer. Pero básicamente hoy los hijos aprenden no de las palabras o la autoridad, queriendo invadir la privacidad o queriendo invadir, acomodir al lugar como un interrogatorio del FBI, que es lo que siente el hijo que hoy tenemos en casa, sino realmente desde el ejemplo, que es importantísimo. Desde el ejemplo que tú pones, así mucho más fácil los hijos van a ser receptivos de poder entender, de sentir el ambiente, el entorno dado para que puedan expresar sus emociones
y tal vez ahí sentir la confianza que a todo padre le gustaría tener en sus hijos y que no esa confianza la vayan a buscar por fuera, donde alguien que tal vez no los pueda aconsejar o no quiera el bienestar común que si quieren tener un papá para sus hijos. Los papás tienen que ser muy coherentes hoy, ¿sí? Y deben ser muy coherentes en la forma en que viven, en la forma en que reaccionan, en la forma en que manejan o le dan manejo a distintas situaciones que ocurren en el día a día con nuestros hijos. Y está demostrado que la palabra no educa, la que educa es tu ejemplo. Y hay que hacer una introspección, revisarte y hacer una autorreflexión o una reflexión para ti mismo de cómo estás actuando, qué tanto tus hijos te conocen realmente esa persona que eres tú o tú intentas ser otro cuando estás con tus hijos y cuando te ven con tus amigos te ven en otra faceta y cuál es la real de mi papá o de mi mamá, es cuando está conmigo o cuando está con mis amigos. O mi papá y mi mamá son luz en la calle y sombra acá, aquí son mal geniadísimos y en la calle son un amor. O sea, ¿cuál eres tú? ¿Sí? A veces la autoridad creemos que se gana gritando y alzando la voz y maltratando. No, la autoridad se gana con firmeza y se gana siendo coherente, ¿sí? Demostrando que los valores que tú quieres, con los valores que tú quieres alimentar a tu familia son realmente los valores con los que tú vives. Si le estás enseñando honestidad a tus hijos, pues de qué manera tú eres honesto. O tú eres de los que sales a la calle y te pasas el semáforo en rojo te para el guarda de tránsito y tú estás con tu hija o tu hijo allí y tú le dices que por favor te colabore y entonces le pasas el billetico dentro de algo y tu hijo está allí y resulta que le has hablado toda la vida de honestidad. Entonces, ¿qué va a pensar tu hijo que está atrás en el carro? Mi papá no es honesto porque él me enseñó unas cosas pero hace otras. Entonces creo que a partir del ejemplo es cuando nosotros realmente aprendemos o le enseñamos a los hijos. Pues bien, esto ha sido maravilloso. Este live lo vamos a dejar ahí puesto en arroba soy David Silva. Si usted se perdió algo, quiere repetirlo, lo va a tener ahí en el feed. Tanto en arroba soy David Silva y cómo pueden seguirte a ti en Instagram, por supuesto, en tus redes sociales, César. Sí, sí, me siguen como en Instagram como arroba César Molina Mentor. Ahí van a ver también el live en la grabación. En TikTok igual, arroba César Molina Mentor y en Facebook como César Molina Ramírez. Pues qué bueno tener a César acá en Los Navegantes de la Noche. Por supuesto, cada miércoles hablando de un tema importante que nos ayuda a tener herramientas en las cuales podemos gestionar mucho mejor nuestra labor como papás, seamos papás de bebés, de niños, preadolescentes, adolescentes, adultos, ¿por qué no? Y por supuesto aquellos que también hoy se preparan para ese rol de estar acompañando a su esposa en el embarazo o que están viviendo el embarazo en el caso de las mujeres. Pues bien, mil gracias. Seguimos con la música tranquila de los navegantes de la noche y por supuesto de las historias en esta noche de miércoles en tu Radio Tiempo 89.5. Usted y yo nos quedamos hasta las 12 en punto de la medianoche en los navegantes de la noche. Muchachos, mil gracias. Espero que esto les haya servido un montón para gestionar cada vez mejor las emociones y por supuesto en este caso entender las de sus hijos, que haya sido muy valioso compartir ese contenido con cada uno y obviamente con la intención que finalmente esto termine siendo un aprendizaje para todos, los que somos papás y los que están a punto de serlo. Así que simplemente mi intención es esta, que lleguemos a más personas. No te olvides de recomendarnos, de seguirnos y que le cuentes. Si sientes que este live precisamente le sirve, le cae como anillo al dedo a alguien, mira, ¿sabes qué? Escuché este live y siento que ese tema es lo que tú necesitas para la ayuda que estás necesitando con la crianza de tus hijos. Así que mil gracias. Aquí está César y obviamente ya dejamos el live en el feed para que lo puedan escuchar, repetir, compartir y para que lo hagan llegar a más personas que hoy necesitan tener más conciencia sobre la crianza de sus hijos. Así que feliz noche a todos. Mil gracias César por acompañarnos en este espacio. Gracias David a ti por la invitación, como siempre, yo feliz todos los días, espero que llegue el miércoles para estar en este programa Sí. porque sé que vamos a llegar a mucha gente, creo que el impactar a las masas creo que es parte de mi propósito, que más personas escuchen y escuchen y nos metamos en esta sintonía de criar hijos desde la conciencia, papás Así es. conscientes. Así es, saludos a todos los que nos dejan su mensajito, a María Juliana que dice por acá, excelente David, gracias por la info, súper necesario. Ángel Luz Reyes que dice gracias a ustedes, un abrazo, feliz noche, dejamos el live
aquí puesto en el feed, en arroba soy David Silva y César Molina Mentón. Cuídense mucho. Hasta pronto.